En RPC Radio son las 7, un minuto, amigos oyentes. Gracias por permanecer en sintonía de noticias RPC Radio y en esta ocasión con Desayuno Político. Y nos acompaña Marc Harrit Atié, candidato a diputado por el movimiento Otro Camino para el circuito 84. Muy buenos días, bienvenido a Desayuno Político de RPC Radio. ¿Cómo marchan esa política para Marc Harrit Atié? Bien, bien, Héctor. Gracias ante todo por el espacio. Un gusto por estar aquí. La verdad que gracias a Dios lo que hemos podido caminar los últimos 2 años ha sido un proceso muy interesante. Sentimos que la gente en verdad quiere un cambio, quieren ver una nueva forma de hacer política y es lo que venimos a presentar del día de hoy. Sí, aquí en Desayuno Político dando la oportunidad a la juventud, aquella juventud que quiere un cambio en la política. ¿Cuál sería el cambio por parte de Marc Harrit Atié? Mira, la tesis principal de la campaña la hemos planteado de la siguiente forma y hemos calculado que el voto de cada panameño tiene un valor presupuestario de más de $80.000. Es decir, el gobierno se gasta cada 5 años más de $80.000 por votante. Entonces, la idea es que la gente realmente valore la política, entienda que el recurso existe, pero no le está llegando a las comunidades de la forma que debería. Entonces, la principal forma para poder combatir esto y afrontar esta situación es que el 100% del gasto público tiene que ser transparente. O sea, cada dólar que se gaste el gobierno tiene que ser público, quién, dónde, cuándo, para qué, porque cada vez que investigamos casos de mal gasto o de buen gasto, no podemos dar con el resultado final del gasto. Entonces te pongo un ejemplo puntual, hasta una escuela en el circuito que tiene problemas, que fuimos a investigar, problemas de infraestructura, filtraciones, no tienen comedor para los estudiantes, pero reportan haberse gastado más de $300.000 en mantenimiento. Y tú preguntas, ¿en qué mantenimiento? Y no tienes un informe, o sea, no tienes información. Sí, ese es un tema muy importante. Pasan los años y, sin embargo, la situación continúa. ¿Qué medicina, por decirlo así, tendría Marc Harrit Atié para poder solucionar esta situación que, reitero, tiene muchos años ya y no se encuentra todavía la solución? Mira, yo siento que el problema principal, hablando de la transparencia, se resume a que los políticos, como ellos actúan de una forma de representatividad, ellos ganan y ellos deciden por ti lo que quieren pasar con el país. Entonces nosotros creemos que las decisiones políticas se deben tomar con democracia participativa. O sea, los ciudadanos deben participar en la toma de decisiones. Yo no quiero llegar a la asamblea para ahora yo decidir qué hace la curul del 84. O sea, yo quiero llegar a la asamblea para que como circuito, como ciudadanos, podamos tener el debate, podamos discutir, como estamos haciendo aquí, siempre velando por la mejor propuesta, pero que sea una decisión participativa con la ciudadanía. El concepto de que el político gana y tenemos que confiar de que lo haga bien, me parece a mí que ya está como desanticuado. Exacto. Y al final no es efectivo porque nosotros no podemos depender de alguien por confianza, que por 5 años, que al menos lo hace bien, lo sigue haciendo bien. Así es. Hay mucha gente todavía que unos confían, otros sin embargo ya han perdido la fe en los partidos políticos y en los políticos. ¿Qué haría usted como candidato a diputado? O una vez ya, si resulta ser candidato, si resulta ser diputado por el movimiento Otro Camino en el circuito 84, ¿cuál sería esa visión que tendría usted? Miren, nosotros tenemos 2 compromisos principales de llegar a la asamblea que no dependen de los otros diputados. Y esos compromisos son, 1, desglosar el 100% del dinero que recibamos, que se nos asigne, sea en planilla, sea en lo que sea que se asigne, hacerlo público y que la gente sepa exactamente qué estamos haciendo con los recursos de la curul. Porque en este momento, si la asamblea recibe más de $220 millones al año en presupuesto, entre 71 individuos diputados, está hablando de casi $3 millones por diputado, que son cientos de miles de dólares al mes que ellos están presupuestando. Entonces, todo ese recurso prácticamente no se desglosa. Ellos no reportan esta información y nuestro compromiso es reportarlo. Y el segundo compromiso es seguir haciendo los cabildos políticos que estamos haciendo en este momento, donde invitamos a la gente a participar, invitamos a la gente a conversar, a explicar sus preocupaciones y entonces listar esos problemas locales, por lo menos para presentarlos al país o a las autoridades competentes y que realmente se tomen en cuenta. Así mismo como las decisiones de la curul. O sea, el punto de que podamos conjunto tomar decisiones como circuito, como país, y no simplemente como que, Marc ganó, él votó no sé qué, ¿sabes? Como que es en este momento que lamentablemente vemos constantemente que los votos son totalmente aislados y marginados de lo que quiere la gente en las comunidades. ¿Y cómo garantizar que se lleve a cabo eso? Porque es su misión, su visión, entre tantos otros diputados que conforman la Asamblea Nacional. Bueno, así es, yo lo puedo liderar por mí, yo puedo hacer porque son mis decisiones, como yo voto en la Asamblea o como yo manejo el presupuesto, eso depende de mí. Lo que dependería de los otros ya sería apoyar las propuestas que vamos a presentar
que ese es otro tema que me gustaría comentarte porque hay muchos temas en Panamá que yo no entiendo por qué no hay propuestas. Y te pongo un ejemplo. Yo no sé, ¿tú has escuchado alguna propuesta para reducir el costo de los medicamentos? Para nada. Entonces, sabemos que en Colombia, el propio director del Seguro Social admitió que los medicamentos son 20 veces hasta más baratos en Colombia, pero ni un diputado ha presentado una propuesta. Entiendo que hay que romper los monopolios, que se puede producir local, pero ¿cuál es la propuesta? Puntualmente, ¿cuál es el PDF que yo puedo revisar? Y eso es lo que también nos comprometemos. Este equipo que nosotros tenemos que armar debe presentar esa propuesta al país. Y si ya los diputados, los otros demás diputados no lo quieren aprobar porque no hay los votos, perfecto, que lo digan. Pero ni siquiera estamos en ese punto. Ni siquiera tenemos saber cuántos votos nos faltan para poder reducir el costo de los medicamentos o el costo de la luz o tantos problemas que afectan a la canasta básica de los ciudadanos todos los días. Así es, problemas comunitarios que afectan día a día a la población. ¿Qué comunidades forman parte del circuito 84? Mira, las más grandes son Juan Díaz, Don Bosco, estamos hablando de Parque Lefebvre, Río Abajo y San Francisco. Entonces hay muchas áreas dentro de esos corregimientos, pero los principales temas que vemos todos los días son prácticamente los mismos. O sea, el manejo de la basura, la luz, el agua, las inundaciones, el manejo de la salud, del transporte público, o sea, cosas que en verdad deberían ser básicas para una sociedad. Yo le comento a la gente siempre en el circuito, yo soy ingeniero civil. Cuando estoy en ingeniería civil, yo pensaba que yo iba a aprender de construcción, de edificios, y en verdad ingeniería civil es de agua. O sea, es el manejo del agua. Lo más importante de una sociedad civil, de la primera urbanización humana, era que el agua se maneje bien. Si hay agua, todo el mundo puede vivir tranquilo. Y en Panamá, lamentablemente, hoy en día, en nuestro circuito, no hay un buen manejo del agua, no hay la estructura civil adecuada. Entonces, la gente se le inunda constantemente por diferentes razones y muchas veces la gente ni siquiera sabe por qué. O sea, ni siquiera hay como un comité que le informe a la gente por lo menos, hey, tienes este problema aquí, que está tapada esta tubería acá, o no hay el caudal suficiente para que pase el agua, y la gente no sabe. Pero la gente vive estresada y la gente me dice que, mira, hay que levantar ese puente. Y yo le digo, ajá, pero ¿cómo sabes que hay que levantar el puente? Y dije, no, porque el río pasa por arriba del puente. Imagínate, el río en Panamá Viejo pasa por encima del puente e inunda las casas. Y la gente, o sea, ¿cómo puede vivir la gente así? ¿Sabes? Así es, comunidades muy grandes dentro del circuito 84, un gran reto que tiene usted como candidato a diputado para este movimiento Otro Camino. ¿Y cuál sería? Bueno, ya lo mencionó, el tema del agua, ya lo mencionó el tema de la energía eléctrica, el tema de la seguridad, también un problema que día a día llama la atención de la población panameña y que busca una respuesta que hasta el momento no se ha dado. Mira, te pongo un ejemplo con el tema de seguridad. Nosotros en Panamá tenemos el mismo presupuesto en seguridad que el país de El Salvador, ¿ok? Nayib Bukele, que es el presidente de El Salvador, logró, con el mismo presupuesto, tienen un ejército, derrotaron a las maras y ahora es el país de los países más seguros del mundo. Nosotros tenemos menos gente, más policías, no tenemos un ejército y tenemos cada vez más inseguridad. Entonces, ¿cómo tú explicas eso? O sea, entonces la plata se está gastando, se usa el recurso, pero no da resultados. Entonces, por eso que yo siento que nosotros tenemos que involucrarnos en la política, tenemos que defender los intereses del país. Nosotros, Dios quiera, vamos a poder vivir aquí. Yo tengo 30 años, 50, 60 años más de vida saludables y la idea es que podamos vivir en prosperidad y podamos vivir en bienestar y que no tengamos que estar todo el tiempo en decadencia. Así es, como mencioné hace pocos minutos, la población ya prácticamente no cree en los políticos, ¿no? Dirán, qué lindo, muy bonito, todo esto es dicho a través de un micrófono y que no queda escrito en piedra. ¿Cómo creer a los políticos? ¿Cómo saber que se va a cumplir una vez ya esté sentado en una de las sillas de la Asamblea Nacional? ¿Cómo poder creer que todo esto se va a llevar a cabo? Mira, me encanta esa pregunta porque en verdad es una de las preguntas que más recibimos en los cabildos. Y hay dos ángulos de la pregunta. El primer ángulo es el tema de la frustración, cómo manejar con esa desconfianza. Y lo primero que hay que establecer es que la desconfianza es una mala estrategia en política, porque al final, específicamente la frustración, porque cuando nosotros nos mantenemos frustrados, al final, ¿quién se beneficia? Los mismos que están participando. Entonces nosotros no podemos simplemente desconectarnos y alejarnos y decir, como siempre ha sido mal, siempre será mal. Es como el clásico dicho, solamente porque todas las parejas que has tenido están quemadas, no quiere decir que no puedas conseguir una pareja fiel. Se puede, pero hay que trabajar, hay que seguir buscando y nosotros cada uno ser la mejor versión. Entonces, eso sobre el tema de la frustración. Sobre el tema de la desconfianza, una vez alguien me dijo, mira, Mark, la confianza no se gana, se pierde. Entonces, al final nosotros
desde que venimos caminando hace 7 años en política, lo venimos haciendo de forma diferente, de una forma enfocada en elevar la conciencia política, siempre buscando aportarle valor a la gente. En otro camino nos postularon por nuestras propuestas, por hablar con las comunidades, por presentar proyectos y propuestas. Y yo creo que eso es lo importante, no tanto que el poder te corrompa, sino cómo llegas al poder. Entonces, lamentablemente, los mecanismos para llegar siempre han sido, por decir poco, turbios, en el sentido de que tienes que moverte en intereses muy particulares en vez de poder realmente presentar una propuesta potable. Y yo creo que eso es algo especial que ha hecho el Movimiento Otro Camino y el partido Moca, que es que, a pesar de que no hubieron primarias, hubo un proceso, un concurso donde más de 4 instancias del partido buscaron activamente que los candidatos se den a conocer al interno y al externo y escoger a las personas en base a una trayectoria limpia, una trayectoria de ética, y la mayoría son personas nuevas que en verdad buscan una forma diferente de hacer política. Dicho eso, nosotros definitivamente tenemos que demostrar en la asamblea lo que estamos diciendo con acciones. Exacto. Y desde el día 1 eso se va a notar. Desde el día 1 se va a notar si estamos tomando decisiones a lo que el diputado quiere o lo que como circuito nosotros estamos buscando hacer más cabildos, más reuniones, porque la idea, o sea, nosotros le apostamos completamente a la democracia participativa. Mi trabajo no es tener todas las respuestas, mi trabajo no es ser el más inteligente, mi trabajo es poder habilitar a las personas y escuchar y que el debate se dé. Y si eso pasa, estamos ganando. Sí, porque también es cuestionado en la Asamblea Nacional que la cantidad de diputados que hay siempre son los mismos y cuando van nada más es hacer así, aprobado, pero sin embargo no saben ni siquiera que están aprobando, solamente porque el grupo lo decidió así, vamos a aprobarlo, pero usted le pregunta y no sabe ni siquiera en qué consiste este u otro proyecto. Sí, no, así es. Y como le menciono, o sea, no presentan propuestas específicas para los problemas. O sea, por ejemplo, el tema de la basura. ¿Qué proyecto tienen para resolver finalmente el tema de la basura? ¿Por qué no podemos evolucionar un sistema de reciclaje? ¿Por qué no podemos implementar tecnología que tantos países están desarrollando? Entonces, como que simplemente el debate político está estancado, no hay como unas ganas de realmente que el país mejore. Y al final, si nosotros los jóvenes, que ya somos más del 40% del electorado, no damos la cara y no salimos a hacer algo, ¿quién lo va a hacer por nosotros? Así es. Vamos un poco de lo que es el financiamiento electoral. ¿Qué opinas tú sobre este tema? Mira, yo creo 100% en el financiamiento público electoral, en el sentido de que puedan haber elecciones que no dependas tú como político del financiamiento privado, porque así permite que cualquier persona pueda llegar al cargo político en base a sus capacidades. Pero en este momento se maneja de una forma muy exagerada y distorsionada. Y te pongo un ejemplo. Yo estaba calculando el financiamiento electoral que recibió el gobierno actual, el PRD, en base a los votos que sacaron. Y ellos por voto recibieron más de $70. Por voto. Entonces mucha gente dice, y dicen, yo no lo he visto, pero dicen que el día de las elecciones hay gente que le dan hasta $10 o $20, sea enviático, lo que sea, para que vayan y voten por X partido. Y yo me quedo pensando, el gobierno les paga $70 por voto en financiamiento electoral. Y toda esta plata, que son decenas de millones de dólares, ¿en qué queda reflejada? Porque debería ser en el mundo ideal para promover el debate político y la participación y empoderar a la ciudadanía, que fuera lo que uno visualizaría, digamos, que la participación se fortalezca, pero al final realmente ¿qué vemos y qué nos queda? Y ahí es donde yo digo, el recurso se gasta, pero no le llega a la gente. ¿Y cuál es la única forma de que eso pueda cambiar? 100% del financiamiento transparente y auditable por cualquiera. Y yo creo que si en verdad logramos eso, la gente me dice que eso no te lo van a aprobar en la Asamblea los demás diputados, pero al final, si suficiente gente lo pide, se puede conseguir. O sea, estamos hablando de un presupuesto este año de más de $30.000 millones. ¿Quién en Centroamérica tiene eso? Y a pesar de eso, tenemos gente sin agua, gente malnutrida, los precios subiendo rápidamente. ¿Cómo combatimos eso? Sí, exactamente. Y sobre todo también el tema del presupuesto. El presupuesto que no está bien asignado a las instituciones que en verdad se merecen un buen presupuesto. El tema del presupuesto de salud, el tema del presupuesto del Instituto Oncológico, que ya hace poco hablamos de eso, el tema de las escuelas sin reparar, cuánto recibe actualmente el Ministerio de Educación para la reparación de escuelas, cuántas escuelas se reparan, cuántas quedan sin reparar, la situación de los estudiantes, todo esto forma parte también de este presupuesto que es responsabilidad también de los diputados al momento de aprobar a qué institución se le da, a qué institución no se le da, a qué institución se le suma o se le resta. Sí, el tema de la fiscalización. De hecho, me pasó a mí, yo estaba conversando con un diputado independiente y él me comentaba, cuestionando a la ministra de Educación, y yo me quedaba
yo me quedaba pensando, porque habla del presupuesto de este año, del 23. Y yo lo primero que le digo, mira, cuando yo administro un proyecto, yo lo primero que reviso es el presupuesto del año anterior, ver cómo se ejecutó para ver cómo se mejora. ¿Dónde están los informes de cómo se ejecutó el presupuesto del año anterior? Me dicen, no lo tengo. Y ¿cómo así? No lo tengo, no lo tengo. Y yo me quedaba como que yo no entiendo cómo tú puedes analizar un presupuesto del siguiente año si tú no tienes un desglose transparentísimo de cómo se ejecutó el año anterior. Entonces yo me quedé como que, y una pregunta, entonces, ¿qué escuelas repararon? No sé. O sea, los diputados en esa comisión de presupuesto ni siquiera tienen la información de las escuelas reparadas. Entonces, ¿cómo saben si los 500 millones de dólares que se asignaron a reparar escuelas, realmente se repararon escuelas? Y eso lo conecto con una noticia que leí en el periódico a principio de año, y la noticia decía algo como que se destinan 4 millones para reparar esta escuela. Y yo me quedé pensando en ese momento, cada cuánto tú ves unas noticias de que se destinan millones para reparar una escuela. O sea, no mucho, rara vez lo ves. Entonces, si hay tanto presupuesto para reparar escuelas, ¿por qué no ves esas noticias todo el tiempo de que se estén reparando las escuelas? Y esto es todos los años, es un presupuesto continuo. Y entonces, al final, ¿cómo combates esa incertidumbre, por no decirle corrupción? Entonces, yo considero que tiene que poder ser totalmente transparente esta información, que los padres de familia de las diferentes escuelas puedan participar también en la ejecución del presupuesto, fiscalizarlo, ver, sea 100 mil dólares que se destinen a mantenimiento, ¿dónde quedaron? O que puedan hasta decidir en qué usarse. Reparemos las filtraciones, pongamos un comedor, o sea, cosas que realmente le benefician a los ciudadanos y a los estudiantes. Que tú puedas decir, hey, este año mira todas las cosas que logramos con el presupuesto. Eso ni siquiera lo vemos. Así es. Usted como candidato joven representando a la juventud del país, en esta ocasión por el movimiento Otro Camino, es una pregunta que le hacemos siempre a todos los invitados aquí en Desayuno Político, la situación de muchos estudiantes que salen de las universidades, sin embargo cuando van a la realidad a buscar un trabajo, no encuentran trabajo y tienen de repente, porque necesitan sobrevivir, hacer otras cosas que no Taxi, están dentro de... Exactamente. muchos casos. Exactamente. Mira, el tema del desempleo, lo que te puedo decir es que el desarrollo económico, el gobierno tiene la responsabilidad de planificar la economía y crear las oportunidades para que la gente se pueda desarrollar. ¿Qué es planificar una economía? Apuntar a que hay un máximo punto de empleo, de que todas las personas puedan trabajar. Sí, el gobierno tiene una responsabilidad. Y eso no quiere decir que los trabajos tengan que ser a partir de cometer delitos o cosas ilegales, como el proyecto este que han estado promoviendo, que por 40.000 empleos quieren sacrificar una provincia, por decir algo. Entonces, el punto de un empleo es que sea sano, que sea útil y que le traiga un beneficio al país. Hay muchas industrias que se pueden desarrollar, energía renovable, el manejo de los desechos, el tema que va con el tema de reciclaje, los temas ambientales. O sea, hay muchos temas que en Panamá se pueden desarrollar que pueden generar empleos, pero es como si el desarrollo estuviera trancado y estuviera amañado. Entonces, tiene esta situación donde los salarios tampoco le rinden a la gente. Entonces, yo le comento mucho el tema de que el fin de semana, que es lo que a la gente más le gusta en su vida, los fines de semana, Exacto. fueron creados como un derecho laboral. ¿En qué sentido? De que significaba que tú puedes trabajar 5 días por semana, 8 horas por día, y puedes tener 2 días libres para hacer lo que usted quiera y vivir digno. Hoy en día, ¿cuántas personas trabajan las 40 horas igual no les alcanza? Y la pareja trabaja 40 horas y tampoco les alcanza. Entonces, tampoco es, o sea, el trabajo tiene que tener un punto donde te dé un bienestar y no puede ser que ahora tengas que trabajar 100 horas por semana para poder sobrevivir, porque eso tampoco sería trabajo o un trabajo digno. Países como Singapur, que son los países más libertarios y libres del mundo, tienen salarios mínimos altos y tienen sindicatos, uniones y sindicatos fuertes, porque entienden que para que la economía pueda prosperar sosteniblemente, la gente tiene que poder vivir bien y tiene que poder tener calidad de vida. Y yo creo que eso es lo que tenemos que apuntar, y eso tiene directamente que ver con el desarrollo económico. El gobierno debería presentar una planificación del desarrollo de la economía, qué sectores vamos a desarrollar, y entonces eso va en su forma traer trabajos también para las personas. Así es. Pero no puede ser que dependamos de un desarrollo económico de ciertos sectores que al final en muchos aspectos no tienen que ver con la ciudadanía. Sí, ya por último, licenciado Harry Atié, en las últimas semanas han dado ya las alianzas de diferentes partidos políticos. Usted como integrante del movimiento Otro Camino, ¿hay alguna actividad pendiente por parte de este partido político, ya que se espera, ¿no?, que se haya algún tipo de alianzas con otro colectivo? Mira, Ricardo Lombana ha sido muy enfático de que él está buscando alianzas con los independientes, unir nuevas personas que no tengan, digamos, vínculos con la política tradicional. Y no es que
tengamos algo del partido con la política tradicional o las personas de la política tradicional. Simplemente que, como dice él, ya ellos han tenido la oportunidad y no han resuelto estos problemas existenciales de Panamá. Entonces, la principal propuesta de Otro Camino es que pueda haber otro camino en las elecciones y Lombana va a estar como candidato presidencial, va a estar representando la política consciente en Panamá y es algo innovador, es algo diferente porque realmente ha sido difícil, o sea, ha sido difícil, es un proceso muy fuerte de poder mantener la independencia del partido porque al final, si nos unimos con la misma política de siempre, vamos a tener los mismos resultados de siempre. Entonces, no hay fecha para no hay una fecha para una actividad específica y las actividades que han salido más del día a día. O sea, son avisadas coyunturalmente a medida que se concretan las alianzas con las diferentes personas. Pero mi perspectiva es que lo que la gente del partido y la ciudadanía le ha estado pidiendo a Lombana es que mantenga su independencia, mantenga su liderazgo, porque al final es así como podemos tener por lo menos una alternativa que sea diferente a lo que siempre hemos visto. Sí, en un minuto, ¿cuál sería su mensaje a la población, sobre todo la juventud panameña que va a ejercer su voto por primera vez? Mire, mi mensaje sería que el voto de cada panameño representa más de $80,000 de gasto público. O sea, que una familia de 10 personas son más de $800,000 en gasto público de votantes. Y tenemos que valorar la política, tenemos que valorarla, tenemos que participar, tenemos que entender, que estudiar, que ponernos pilas, porque simplemente mantenernos frustrados y tristes no lo va a mejorar, no lo va a resolver. La única forma de que la política realmente mejore es que cada uno esté dispuesto a hacer por sí mismo lo que estemos dispuestos a hacer por otros. No esperar a que otros lo hagan por nosotros. Y si cada uno pone su granito, la gente me dice, Mark, pero bueno, dame los $80,000. Y al final, la belleza del universo es que no lo vas a recibir así. Para poder manifestarlo tenemos que participar, tenemos que cambiar la forma de hacer política y realmente evolucionar como sociedad. Y yo creo que estamos preparados para hacerlo. Tenemos una abierta comunicación transparente, toda la información es pública sobre los candidatos y los políticos, pero tenemos que realmente valorarlo y ser el ejemplo que queremos ver. Así es. Bueno, muchas gracias a Mark Atié, hoy en Desayuno Político, candidato a diputado por el movimiento Otro Camino en el circuito 8-4. Gracias, que tenga un excelente día. Son las 7:25.